Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy buenas tardes, queridos televidentes, queridos amigos. Ñande Yarañe, estamos continuando ya en esta tercera semana. La bendición del Señor que siempre nos llega gracias a su palabra. Queremos estudiar y queremos conocer lo que el Señor a través de su palabra nos transmite para que podamos vivirlo mucho más profundamente. Es el Señor que nos regala su gracia y es el Señor que una vez más también entra a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir comprometidos como cristianos verdaderos. Desde la palabra de Dios, en la liturgia, que quiere decir en esa celebración de la propia vida. Y vamos a comenzar esta semana sobre quién es el hombre, cómo viene al mundo, según la concepción religiosa. No voy a hablar en una concepción científica, como ya sabemos, porque la palabra de Dios no tiene la intención absoluta de decirnos de dónde viene el hombre en un sentido científico. Ni te habla de las células ni nada de estas cosas, sino que te habla principalmente en el sentido religioso. ¿Cuál es la relación que existe entre Dios y el hombre? Entre el hombre y el hombre, su hermano, nuestro hermano que está a nuestro lado, y entre el hombre y la relación con el mundo. Estos son los tres elementos, por lo menos dentro de la cultura oriental, que la Biblia también nos quiere transmitir. Entonces, vuelvo a tomar algo que ya hemos reflexionado, pero la repetición siempre ayuda para poder comenzar bien también esta semana en los elementos relacionales que iremos hablando en este estudio bíblico que hemos iniciado. Tomo desde Génesis 1.26 para recordar y para volver a insistir sobre este aspecto. 1.26 decía, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Decíamos que este versículo es el versículo central. ¿Por qué es el versículo central, queridos hermanos, para nosotros? Justamente porque después de que Dios haya preparado el mundo, haya creado a todos los seres, no diría menos importante, pero más o menos sería eso, ¿verdad? Porque el más importante sería el hombre. El hombre es el único que recibe, por lo menos según la literatura aquí escrita, como se nos presenta, el único que recibe esta definición, imagen y semejanza de Dios. Y hemos explicado que ser imagen significa principalmente el aspecto divino que hemos recibido de parte de Dios. Con la inteligencia, decíamos, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Estos tres elementos, estas tres características de Dios que nos hace a nosotros responsables después de nuestra propia naturaleza. Nos hace responsables de la creación del mundo. Es como que Dios nos dice, bueno, tú tienes la capacidad, yo te he dado todo para que tú puedas continuar. Incluso, haciendo una relectura, porque esto me viene ahora en este momento, dentro del Nuevo Testamento, hemos celebrado el domingo anterior, ¿verdad? Cuando celebramos el día de la ascensión de Jesús al cielo, nos indica más o menos una relectura semejante, de otra manera.
Jesús que sube al cielo. ¿Y qué decía ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 1, del 9 al 11. Nos decía justamente que ellos se quedan mirando, ay, que yo mañana, va a ir con la pellapamos, y con la joñan de Yara, etcétera, ¿verdad? Pero después dice, aparecen dos hombres vestidos de blanco y le dicen, va a la pellapó a bebina, dale, peguatata bejoye penderoga, o a Jerusalén, ¿verdad? Comiencen a predicar, comiencen ustedes a anunciar eso que ustedes han aprendido. Es decir, que el mensaje teológico profundo dentro de una metodología del autor sagrado, del biblista, es comunicarnos y decirnos, ¿verdad? Son ustedes ahora los responsables en esta creación. Son ustedes ahora los responsables en que el reino de Dios venga a la tierra, venga al mundo. Nosotros muchas veces ya decimos, ya mañana, ya bueno, va a ir con la fulano, no ya puedo poner, va a ir con peña de presidente, va a ir con peña de intendente, va a ir con policía, va a ir con peamo, ya de jefe, o mi apesa ya mongueta, ya lleva, otro lo ya pone, anden bailar ya puedo, hamba de ya recibinte mana. No, la palabra de Dios nos compromete a todos. Esto tampoco estamos diciendo que entonces el presidente y todos los demás intendentes mía, ya puedo, ya puedo, ahí no, aquí es la comunidad. Porque siempre el autor sagrado se dirige a la comunidad, se dirige al cajal, a la eclesía. Es allí donde nosotros tenemos que entender esta responsabilidad. Porque ya ya somos inteligentes por naturaleza, con esa libertad para una decisión de seguir y hacer el bien, con esas características propias de la fuerza de voluntad de parte del Señor y sobre todo con esa capacidad motivacional. Porque ñandenda ya recogiendo peñan de yara ñande pupe hasila ya pojanguajina peñan de yara mantela ñande mocuñana ñande mongu evaina. Por eso también celebramos, ¿verdad? Este domingo que pasó hemos celebrado Pentecostés. Pentecostés es el ruaj, la fuerza, peñan de peyúa, o uno hina beti huracán, o uno beti ventarrón, va a llevar como puamba, como un huepa, a peya de hina. Esa es la fuerza de Dios, ¿verdad? Esa es la motivación, ese es el amor. Bueno, entonces vamos a proseguir un poco siempre dentro de un análisis importante en este día de lo que ya fuimos diciendo en nuestro estudio bíblico. Como continúa en el versículo 27. Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Dos cosas subraya aquí, ¿verdad? Primero, el ser humano a su imagen de nuevo, vuelve a recalcar, vuelve a subrayar y no nos hace olvidar de este elemento. Lo creó a imagen de Dios de nuevo, se dan cuenta la importancia entonces, ne acapete y de tú que me entiendes, tú que ya entendés que no entendí, vos sos imagen y semejanza de Dios. Entonces eres esa cuana, anil areño momburu peñan de yaragui, o no te quieras hacer independiente vos, sino que vos sos dependiente de Dios, pero con todas tus cualidades y tus capacidades. Y después mete un elemento nuevo, ahora sí dice, los creó varón y mujer. Varón y mujer. Es decir, aquí está la riqueza de este versículo. El hecho de que al crearnos varón y mujer nos dice que cada uno de nosotros somos diferentes. De aquí incluso se pueden sacar otras teologías, otras charlas, otros estudios, ¿verdad? Porque después entran también actualmente, sobre todo en nuestro mundo, que comienzan a entrar estas ideologías que cada uno dice yo puedo ser lo que quiero, el género que quiero, y que todo cambiar ese género. No. Aquí, justamente desde la palabra de Dios, nosotros entendemos, dentro de una formación religiosa profunda, entendemos que Dios nos crea varón y mujer. Es la complementariedad. Es como se habla y se encuentra esa fuerza de Dios, pero en la complementariedad. Y la complementariedad no es solamente del varón y la mujer, ¿verdad? Sino que la complementariedad también dentro de la enseñanza bíblica, teológica, comunitaria, nos habla de una complementariedad siempre dentro de la comunidad, de la iglesia, de la sociedad. Pablo después en sus cartas nos va a decir cosas maravillosas, porque él nos va a decir justamente que en esta complementariedad cada uno dice es diferente. Él compara con el cuerpo. Uno es ojo, el otro es oreja, el otro es pie, el otro es mano. Cada uno entonces tiene lo suyo, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración.
para que podamos descubrir y podamos entender. Y en la medida en que nosotros entendamos esto, también nosotros vamos a enriquecernos más como comunidad y vamos a saber trabajar también en ese diálogo complementario. Después sigamos un poco del versículo 28. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. El hecho de ser bendecidos por Dios. La bendición es uno de los elementos más característicos y más importantes, principalmente en el Antiguo Testamento. Es la continuación de una misión que viene desde la creación. Esto pues es como decir: yo te dejo el testamento. Esta es la herencia, hijo querido, que yo te dejo. Te bendigo, bien digo, jaepona, añe epona, andereje, porque endere ya popona, pere ya pobana. Pero dice la bendición. Bien decirgo dice la bendición. Añande yara oñe epona, jamba ere la oñe epona, andereje. Oñe epona, andereje, porque ñande ya popona las cosas. Al revés, ¿veis? No es solamente que Dios entonces te bendice, porque hacemos bien las cosas, sino que ñande abei, ñañe epona, ñande yarare. Nosotros también bendecimos de Dios. Y ese pues es el canto de alabanza. Ese pues es el agradecer al Señor. Hoy mi música pona, mi de guay me guay na Roberto Carlos me por ahí. Te agradezco, Señor, por día más, etc. Y pona mi ala ya le miña gendumía y pendumí música mía. ¿Por qué? Porque nos vuelve a hacer entender este pasajecito, ¿verdad?, que encontramos aquí en el Génesis. Te está diciendo que Dios te da el verajá, que vos tenés que descubrir toda la naturaleza que está en tus manos, porque después viene como consecuencia lo siguiente. Entonces esa bendición dice: sean fecundos, multiplíquense. Aquí te dice: la creación continuará existiendo, la creación o el hombre existirá en la medida en que ustedes sean fecundos. Esta es una misión que te está dando y que nos está dando. Multiplíquense. La nueva criatura que nacerá será el fruto de una bendición, bien decir, ya eponá, ya icoponá, ya poponá, la ya poponá, ya poponá la mitad cuera la ya potramo, ani la peixa peixante, reyo entonces o pepere ya por la mitad, no, peandica tuy. Es decir, de una bendición viene también la nueva creación, de una bendición que nosotros encontramos de parte del Señor. Dice: dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo, 29, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, todos los árboles que dan frutos con semilla, ellos les servirán de alimento. También está sometida a la misma naturaleza. Este es otro elemento que tenemos que estar atentos, porque muchas veces nosotros no llegamos a percibir o no entendemos el significado de lo que es esto. Y esto es muy importante, ¿verdad?, para que nosotros podamos justamente entender nuestra misión. Y a todas las bestias de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Todo está entonces en manos nuestras. Entonces, queridos hermanos, haciendo esta síntesis tan importante, tenemos que volver a insistir y a subrayar sobre el elemento de la creación. La creación al servicio del hombre, el hombre por ser imagen y semejanza de Dios, entonces se pone por encima de la misma creación. Y tiene, o sea, tenemos una gran responsabilidad. La ñanderoga pues apeango la mundo hina peñanderoga pues yande jeico javejina. Incluso ese documento tan lindo, ¿verdad?, del Papa Francisco, Laudato Si, nos habla de una responsabilidad sobre toda la creación, donde nosotros entramos y formamos parte de esa creación. Claro, después, más adelante, cuando entremos en los capítulos siguientes, veremos cuál es el problema con respecto a esta riqueza, a esta grandeza, a este gran regalo que Dios nos ha dado.
Es lo que nosotros después moralmente lo vamos a llamar el pecado, el fruto del egoísmo que nos llega a destruir esta relación también con la naturaleza. En vez de ayudar y hacer bien, nosotros entonces lo volvemos contra nosotros mismos a esa naturaleza. Después en el 31, y con esto termina el capítulo 1, dice: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Meod, meod, ¿verdad? O tov meod. Aquí en el hebreo, cuando insiste en esto, solamente del hombre dice este aspecto, que todo lo que él ha creado, que todo lo que él había hecho es lo mejor. Entonces, Ñande Yarañe, seguimos nuestro estudio bíblico. Volvemos enseguida con más reflexiones sobre la palabra de Dios. Una pregunta escuché de unos labios de dolor. Preguntaban con amor si es verdad que existe Dios. Al instante respondí: ¿acaso no ves el sol? ¿No tienes un corazón? ¿No deseas ser mejor? Vive porque sopla el viento, porque las estrellas, porque el firmamento. Vive porque la belleza, porque la tristeza, si es verdad que existe Dios. Ñande Yarañe y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas. Con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio Ñande Yarañe en este día en que meditamos y hacemos como una conclusión, incluso casi como una repetición solamente para que podamos recordar y saber lo que en lo profundo nos está queriendo decir la palabra de Dios. Sigamos creciendo en la palabra de Dios. El capítulo primero en realidad parece que termina en lo que tenemos, que sería el capítulo 2.4a. Ahí parece que termina. Y vamos a leer un poco para poder entrar más y darle continuación, ¿verdad?, a este capítulo y dentro de toda la enseñanza que nos está queriendo transmitir.
Dice ya después, al final en el 31 había dicho, y hubo una tarde y una mañana, este fue el sexto día, Pepe página, sexto día, y después continúa, porque hay un séptimo día, ¿verdad? Y entonces aquí ya sabemos y hemos explicado varias veces que la división de la Biblia, así por capítulos y después por versículos, son ya elementos tardíos que entran dentro de la Biblia. No es que la Biblia ya se escribió así con los capítulos y con los versículos, sino que se escriben en forma tardía más adelante. Y por eso, en la lectura que hacían los masoretas, o en este caso son los que introdujeron, ¿verdad? Que son otros en realidad, los que introdujeron los capítulos, como para tener una facilidad en buscar las palabras, porque imagínense, sin los capítulos y sin los versículos, ¿cómo encontraríamos una frase que nosotros queremos dentro de la inmensidad de frases y palabras que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y entonces, aquí dice, así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. O sea, una continuidad. Te está presentando y te está diciendo que de esta manera está terminando la misma creación. La obra de Dios que ha concluido. Concluye con la presentación del hombre, con la creación del hombre. Y encima decía que todo era muy bueno, es decir, dentro de toda la creación muy buena, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con una perfección absoluta, donde el hombre es el rey de la naturaleza. El versículo 2.2 dice el séptimo día, es aquí donde continúa todavía. Entonces posiblemente este pertenece aún al capítulo primero, ¿verdad? El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho. Dios entonces, con esta creación final del hombre, concluye. Le pone el botoncito final, le pone el regalito final, el adornito final, lo más importante, ¿verdad? Para que luzca dentro de esta creación. Y lo pone al ser inteligente, al ser que es imagen y semejanza suya, con libertad, con capacidad de voluntad y sobre todo con esa capacidad de amar. Y dice, y cesó de hacer las obras que había emprendido. En otras traducciones también nos pone y nos dice que Dios descansó en el séptimo día, sobre todo en la traducción de la Biblia latinoamericana. Nosotros aquí tenemos la traducción y cesó de hacer la obra que había emprendido. Y esto viene a ser lo que hemos explicado al inicio de nuestra lección del día de hoy, la responsabilidad que cae en las manos del hombre. Es decir, nosotros tenemos esta gran responsabilidad de seguir adelante con la misma creación que Dios nos ha regalado. Cuando Dios descansa, es como cuando tu papá, tu mamá te dice, bueno, ya popama ya pona se membu, deja el tema goanga. De la ya pota, porque se ya lo educa pama, se ya lo estudia capama, se está mano acompañada, está mano mongaru, lleva no mongera y mí, lleva. Bueno, pero ahora es tu responsabilidad. Qué lindo que es esto. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí la Biblia es un libro pedagógico. No se preocupa tanto en un sentido científico de decirte cómo se crean las cosas o cómo viene en la misma naturaleza la creación, sino que aquí el autor sagrado te hace entender, reflexionar, mirar la misma creación y desde la misma creación, entonces que uno pueda hacer, ¿verdad? Pueda hacer lo mejor, pueda ofrecer lo mejor de sí mismo para continuar con esta creación. Y por eso dice que Dios descansó. De una manera te está diciendo que Dios oñembo ukeimi, hanga ella paite mande pope, porque entendera imbama, recacua pama, andere ya pomana opea. Dios bendijo de nuevo el verajá, Dios que da de nuevo su bendición. Quiere decir que es la presencia continua de Dios. El autor sagrado nos quiere recordar y nos quiere decir continuamente en la Biblia que no es que vos estás solo. Ser imagen y semejanza de Dios. Esa imagen es la misma esencia de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos y que tenemos que hacer, por eso ser imagen, la divinidad de Dios, y que tenemos que hacer lo mismo. Dice después, lo consagró el séptimo día.
lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que él había creado. Aquí viene otro elemento, queridos hermanos. Esto de que Dios descansó también tiene un sentido religioso muy profundo. Para el hebreo, el Shabbat significa el séptimo, ¿verdad? El séptimo día. Es el día en el cual Dios descansa. Y también desde un sentido litúrgico, el séptimo día significa: vos sos hombre, vos sos criatura, fuiste hecho por Dios, por lo tanto, vos también tenés que descansar. Vos también tenés que tener un tiempo para dedicarle a Dios. Cuando te dice, Dios, al séptimo día descansé, ¿qué es lo que te está diciendo? Si yo descansé, hijo querido, y yo que soy Dios, entonces vos, ¿qué tenés que hacer? Y vos también tenés que descansar. ¿Pero qué quiere decir descansar? Sino que lo que vos vas a hacer es dedicarle a Dios. Eso es lo que quiere decir el descanso. Pero el descanso que tiene también esa finalidad de las relaciones entre las personas. La relación con Dios, o sea, dedicarle un tiempo a Dios, dedicarle el tiempo a la oración, dedicarle el tiempo al encuentro personal, espiritual con el Señor. Y ande ya coco han la domingo, lleva, pero peamba era la domingo, y porque es el día de la resurrección. Y ande ya cambia. Del sábado cambiamos al domingo. Dominus dice la domingo. Pero claro, ahí ya estamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos tienen el sábado, el Shabbat, justamente por este elemento. Porque si Dios descansa, quiere decir que también nosotros tenemos que descansar, pero para dedicarle el tiempo a Dios. Es para que uno piense, reflexione, y condela a Dios. Nosotros tenemos que tener el tiempo para alabar, para bendecir al Señor. Bueno, autor sagrado. Bueno, y después, este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Así termina esta partecita, ¿verdad? Cuando nos dice que el cielo y la tierra fueron creados de esta manera. En realidad, a mí me parece ya que este 4 sería casi como el inicio de la otra parte, que es la segunda creación del varón y de la mujer. Antes de hablar de esto, quisiera presentar primero y decir que nosotros tenemos dos creaciones o dos narraciones sobre la creación del mundo, sobre la creación más bien centrada del hombre. Porque aquí lo que nosotros queremos decir principalmente es la creación del hombre. ¿Cómo se le crea al hombre o quién es el hombre? Esa pregunta teológica y esa profunda existencial pregunta que nosotros nos hacemos: ¿quién es el hombre? ¿Cómo lo vamos a definir? Y entonces comienza diciendo esta segunda narración, que es de otro autor, ¿verdad? Posiblemente, según la tradición del estudio bíblico, Wellhausen se llama uno de los grandes estudiosos alemanes, que fue el primero, ¿verdad?, en descubrir, o por lo menos en sistematizar, porque existían otros ya que antes de él habían más o menos intuido y dijeron ya algunas cositas con respecto a esto. Entonces nos decía que esta perícopa de la Biblia, esta parte de la Biblia, esta narración, pertenecía, ¿verdad?, a la tradición yavista. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Comenzamos entonces de nuevo, ¿viste? Es una segunda narración, es una segunda historia, ¿verdad?, de la creación. El Señor Dios hizo la tierra y el cielo, y no había aún nada, es decir, estamos en el vacío, estamos en el desierto, estamos aún en el caos, decíamos en el capítulo 1, el tohu babohu. Pero ahora ya estamos hablando con otras palabras, estamos diciendo otra cosa.
No había brotado ninguna hierba porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. El hecho de llover también, el hecho de fecundar, es la presencia de Dios en la vida del hombre. Entonces, son elementos muy importantes que el autor sagrado quiere transmitir a esa comunidad. Es una presencia de Dios. Sin Dios, el otro decía el ruaj, decía el Espíritu del Señor que aleteaba sobre las aguas. Aquí te presenta que no había llovido todavía, es decir, la fuerza de Dios es la que va a hacer fecundar y la que va a hacer vivir al mundo. Después te especifica, porque dice el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Es decir, con cultivar el suelo no es o sea, en este sentido, solamente la tierra del cultivo, sino que el cultivar de otra manera significa el responsable de la creación. Todavía no teníamos a alguien que se haga responsable de la misma creación. Pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. El agua, el manantial, la fuerza, la presencia de Dios siempre nos hace entender que de aquí surge la vida. De aquí también nosotros nos abastecemos. Es de aquí donde nosotros podemos también irrigar, nosotros también podemos dar algo, también podemos ofrecer algo. Regaba toda la superficie del suelo, donde el hombre vive, donde el hombre está, donde el hombre se compromete. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a seguir enseguida con más Ñande Yarañé en esta reflexión que estamos haciendo del libro del Génesis, principalmente respondiendo, más que decir qué es la creación, Ñande Yaejina, más vagina, hombre, pe Yayuhua, pe Adán, pe Ñande Apitebe, más vagina, en síntesis, en una forma existencial. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. Al comulgar me abrazaré en Santa Trinidad, me inundará, me amará, salva y su Ñande Yarañé y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas. Con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Y volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 2 en este momento del Génesis, reflexionando sobre esta segunda narración de la creación del hombre. Es también como una partecita, ¿verdad?, de la conclusión del capítulo primero, que nos hace entender cómo fueron creados, dice, los cielos, la tierra, pero principalmente quién es el hombre. Ahora vamos a entrar principalmente o seguir, ¿verdad?, desde el versículo 8. Pero antes de seguir nuestra reflexión, yo quisiera recordarles a todos, los coros parroquiales, a todos los jóvenes, los adultos, todos los que tengan, los que son músicos, etcétera, que nos llamen a este número que siempre nosotros estamos presentando en la pantalla, para que ustedes puedan unirse a nosotros a través de la presentación de la misma comunidad de ustedes. Incluso más adelante nos gustaría pasar por sus comunidades. Por ahora contáctenos y entonces vamos a ver cómo hacemos para grabar, para dar a conocer todo lo que la iglesia hace aquí en nuestra arquidiócesis y también, ¿por qué no?, de todas las otras diócesis, en la medida de nuestras posibilidades. También tenemos que recordar en este sentido que somos agradecidos con todas las empresas, con todos los auspiciantes que hacen que podamos evangelizar a través de los medios de comunicación. Y bueno, seguimos nuestra reflexión. Desde el capítulo 2 decíamos del Génesis, pero que la pende Biblia, pero que la pende cuaderno mi, la pende virome, pejaí bejojina. Hay que ir mirando y escribiendo los elementos que nos llaman la atención principalmente. En el versículo 8 dice, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esto es muy lindo. ¿Qué querrá decir esto de que el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente? Al oriente. Bueno, el jardín, como sabemos siempre, es el Gan, ¿verdad? Gan en hebreo. Significa el lugar de la delicia, el lugar donde uno se siente bien, el paraíso, el pardés, ¿verdad? Como decían del asirio, ¿verdad? El pardés. Bueno, pero aquí nos habla de este elemento importante cuando te habla del jardín de Edén. Es el lugar de la delicia, es el lugar donde uno se encuentra bien, es el lugar donde uno puede disfrutar de la alegría, disfrutar de la misma creación, disfrutar de la propia existencia. Porque en Dengolares joya, vea, lleva al lugar, pero te va a un bosque, te va a acercar al río, la naturaleza, no sé, o donde vos te sientas bien, más o menos te quiere hacer sentir y entender eso. El disfrute, ¿cuál es el disfrute? El disfrute es lo que vos lo sentís existencialmente, donde vos entrás, donde vos sentís esa paz interior, o sea, tu corazón, tu ser, tu creación, hoy qué, de naturaleza, pepe. Andé riñeñando pona, atecunde agua, pepe. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, somos parte de esa naturaleza. Y por eso te está diciendo aquí, ¿verdad?, que Dios plantó un jardín en Edén, donde el hombre pueda realizarse, es la propia naturaleza, todo que está al servicio del mismo hombre. Después dice que lo planta al oriente. ¿Por qué tiene que ser al oriente? ¿Por qué no fue al occidente, al norte, al sur? Porque el oriente, pues, es el lugar de la sabiduría. Esa es la concepción dentro de la Biblia. El oriente siempre significa sabiduría. Y esta tradición es muy interesante porque recordemos que todos estos lenguajes míticos, ya hemos dicho en las primeras lecciones, la primera semana, vuelvo a recordar, el lenguaje mítico que ellos van aprendiendo y tomando, y después incluso todos estos capítulos dentro de un lenguaje mítico existencial, ellos lo toman del oriente. Porque acá Ojoina de Jerusalén,
de la Tierra Santa, como conocemos nosotros hoy, de Israel, están yendo hacia el lado oriental, en Babilonia. ¿Y qué es lo que encuentran en Babilonia? Y en Babilonia ellos están encontrando la sabiduría. ¿Por qué? Porque ese era en ese momento la capital del imperio. Es el New York actualmente. Y después dice que justamente y puso allí al hombre que había formado. A ese Adán que había formado. Nosotros entramos dentro de la naturaleza. Entramos dentro de este lugar donde Dios nos pone. El versículo 9, y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hizo brotar el suelo toda clase de árboles. Aquí el autor sagrado, dentro de su narración, dentro de esta creación del hombre, que es totalmente diferente de la primera, como dijimos, dentro de la tradición yavista, se preocupa aquí más bien de mostrarte y decirte que también es Dios el que hace brotar del suelo toda clase de árboles, que nosotros también somos dependientes de nuevo de Dios. Es Dios el que nos regala la misma creación y la misma naturaleza. Y te va dando las características atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Siempre la creación que se te pone, ¿verdad?, al servicio de cierta manera, son atrayentes, son apetitosos. Entonces es casi como un llamado de atención, porque más adelante, cuando veremos que Eva, ¿verdad?, mira el fruto del árbol y dice, y vio que era apetitoso. Entonces se está refiriendo un poco también al pecado, ¿verdad? Pero aquí, más que referirnos directamente al pecado, a la caída todavía, que veremos en la tentación, te está insinuando y te está diciendo, atención, que la naturaleza que pongo en tus manos siempre tiene este peligro. El peligro de que vos puedas no utilizarlo bien. El peligro de caer justamente en esa falta, en ese pecado de no entender cuál es la función específica y principal de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí es donde Dios hace brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida en medio del jardín y del conocimiento, ¿verdad?, ¿qué significan aquí para nosotros? Sobre todo esto están significando, porque después más adelante nos va a hablar de la tentación, o mejor, de la prohibición en la narración del autor bíblico, que no pueden comer de ese árbol, ¿verdad? Ahí va a venir la prohibición. Pero está queriendo decir nada más, ¿quién es el autor de la vida? Y sobre todo el árbol de la vida, el árbol de la vida. Dentro de la mitología existen muchas interpretaciones, ¿verdad?, que son muy interesantes, ¿verdad? Pero el árbol de la vida está significando principalmente la presencia y la misma esencia de Dios en medio de la creación. Ahí está el árbol de la vida, allí está la fuente del ser humano, allí está la fuente de la misma naturaleza, de todo lo que fue creado por Dios mismo. Pero entonces implica también esto un reconocimiento. El árbol de la vida, la fuente, está entre todos los demás, entre toda la misma naturaleza. Pero sino que como el árbol, la fuente de donde va a surgir toda vida. Y después dice, de Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en 4 brazos. Esto también es la gracia, ¿verdad? Siempre el número 4, que significa el todo, el río que fecunda, el agua que da vida. Son 4 brazos, es decir, la presencia irrigadora de la gracia de Dios que llega a todos, que se va difundiendo, se va dimanando, ¿verdad?, para todos. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y en ella hay también bedelio y lapislázuli. Fíjense entonces
cómo te va describiendo la riqueza y la grandeza de esta irrigación, de la presencia de Dios. Cómo va irrigando lo lindo, lo bello, cómo la presencia de Dios va enriqueciendo. Y todo esto está a disposición del hombre, ¿verdad? Porque al final justamente lo va a decir así. El segundo río se llama Gihón. Es el que recorre toda la tierra de Cush. Toda la tierra de Cush. El tercero se llama Tigris. Es el que pasa al este de Asur. El cuarto es el Éufrates. El Éufrates, entonces, también, viste que son ríos muy importantes que existen, ¿verdad? Dentro de la tierra donde está viviendo este pueblo. Y ellos descubren en la misma naturaleza, ¿verdad?, la riqueza que Dios nos da. Ahora pasamos a otro punto importante que nos está hablando desde aquí, ¿verdad? Entonces vamos a volver enseguida, porque este otro punto lo vamos a desarrollar después de nuestra pausa. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros auspiciantes. Que Dios siempre les bendiga y sobre todo que fecunde también lo que ellos hacen para que sigan ayudándonos a hacer el bien a través de la evangelización con el estudio de la palabra de Dios. Ñande Yarañe y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Estamos volviendo y estamos recordando a todos los que están viendo nuestro programa y están haciendo este estudio de la palabra de Dios. No se olviden, aquí tienen el número 0981 50 50 36 para comunicarse y nosotros podamos acercarnos hasta ustedes, o ustedes también se acercan hasta los estudios de grabación y mostrar un poco las riquezas de nuestra iglesia, animarnos como comunidad justamente, que todos podamos participar a través de los coros o a través de otras acciones importantes y lindas que ustedes están realizando en su comunidad eclesial. Nosotros habíamos quedado en el versículo ahora 15 del capítulo 2 del Génesis, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso ya habíamos dicho en el versículo 8, de cierta manera, ¿verdad? Y puso allí al hombre que había formado. Pero ahora vuelve a retomar el discurso de que el hombre está dentro de este jardín de Edén. Es el lugar donde el hombre se tiene que realizar. Es el lugar donde nosotros tenemos que realizarnos. Pero le da la responsabilidad. Este te está diciendo de otra manera lo que ya habíamos reflexionado, ¿verdad?, en el capítulo primero también. Cuando Dios descansa, le está diciendo que el hombre entonces tiene que asumir ahora su responsabilidad porque Dios ya popámalo, ya pobaná.
Y por eso le dice, para que lo cultivara y lo cuidara. Esta es la responsabilidad del hombre, el cultivar, el cultivo, que no es solamente el trabajar la tierra en el sentido directo, ¿verdad?, del trabajo de la tierra, sino que es el cultivo de la tierra, es el cultivo de la creación, es el cultivo del universo, de todo lo que Dios nos ha dado, enriquecerlo, mejorarlo. Porque si nosotros tenemos las capacidades necesarias y suficientes, entonces podemos hacerlo tranquilamente, para que lo cultivara y lo cuidara. El cuidado, ese es el elemento primordial y esencial. Cultivar lo que el Señor nos ha regalado. Y también podemos comparar un poco, si queremos dar un salto hasta el Nuevo Testamento, lo podemos reflexionar con los talentos, ¿verdad? Las parábolas de los talentos en el Nuevo Testamento. Y en ya lleva 10, 5, 1. Cada uno recibe, dice, de acuerdo a su condición. Y esta es como una relectura que tenemos que entenderlo de aquí. El cultivar significa entonces emogeñoy, eyapo, emomemb, peñande yarande, pealande plata suya, pealo meande ñande yara, apende plata su peande, entonces emomembana, yapoena. Diga tú y la repita, tantas características, tantas cualidades y tantas riquezas que nosotros tenemos de parte de Dios. Pero peñan de ya yesa cuar iré mantica tuta yayapo. Anda ya yesa cuaino, hasta hoy la yayapo hama. Y por eso le dice, para que cultivara y lo cuidara. El cuidado tiene otro significado más profundo aún. Nosotros no podemos destruir nuestra naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y por eso, siendo parte de la naturaleza, tenemos que hacerlo producir. Ya mojeñó y vana por una parte, pero aupei, pejeñó y vagina, tenemos que cuidar, tenemos que hacer que eso continúe bien. Si queremos poner ejemplo, aquí en nuestro Paraguay tenemos infinidades, ¿verdad?, de ejemplos. Cuánta deforestación, cuánta destrucción de la naturaleza. Y eso en todo el mundo, ¿verdad? Cuánta destrucción de micromundos, ¿verdad? Y así hay un micromundo, ¿verdad?, de vivientes. Y algunas veces nosotros con los tóxicos, agrotóxicos, en fin, tantas cosas de estas destruimos. Incluso destruimos allá el fondo mismo de los arroyos, de los ríos. Yandengo ya sabe la ñande arroyito fuera que a papel hule plástico. No hay un cultivar, no hay un cuidado de la misma naturaleza en la que estamos como relación. El Papa lo toca muy bien este elemento en ese Laudato Si. Allá leana hija, allá y cuana, veíña de allá. Que tu amuesa, la yaguatamía, ya esa misma, epa, la ñande yara, y se añande coarupibe. Ahora seguimos con el 16. Dios les da esta orden al hombre. Puedes comer. Es interesante. ¿Me entendés? Que porque toma de nuevo lo que Dios había ya cultivado, dijo, ¿verdad?, allá en el 9. Hizo brotar el suelo, dice, toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. En el 16, Dios da la orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día en que lo hagas, morirás. ¡Qué bien! Este es espectacular, porque aquí estamos en el caracú, en el meollo de esta parte, ¿verdad?, de nuestra explicación, de nuestra Biblia. Dice, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Veika tú re poco, entero vetear. Deika tu pea re u, porque se me endebe. Pero de mí que es en el 17. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas morirás. Aquí hay una sentencia, es como una prohibición, ¿verdad? Algunos a juventud cueran con muchas veces cuando se va a ver la ñande yara la iñañe y tere y va a ir dando hipotañan de ya va a ir la homo inveitende japea justamente este ñande ya usa peante, siempre como que buscamos lo prohibido. Pero no es tanto el significado, no es que Dios es malo, o no es que Dios se reserva para sí ciertas cosas y como que
no es egoísmo, no en este sentido, sino que aquí el autor sagrado, en su pedagogía y en su metodología de enseñanza, nos está queriendo decir que nosotros somos criaturas y que nosotros nunca vamos a ser como dioses. Es decir, el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, el árbol está representando nada más y nada menos que a la vida, es decir, está representando a Dios mismo, está representando la esencia del Creador. Entonces, porque ya tengo alguna enseñanza, pensa y teoría en forma literaria, ya literal, así como está escrito, etcétera, así como el árbol, ¿verdad? No, el significado va mucho más allá. Es un lenguaje mitológico y dentro del lenguaje mitológico nosotros encontramos estos elementos que enriquecen, ¿verdad?, muchísimo. Pero para entender este lenguaje mitológico nosotros podemos recurrir, ¿verdad?, y entender diciendo que este árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué no podemos comer? Y porque este representa a Dios mismo. Sino que no podrás comer significa que vos nunca vas a ser como Dios, nunca vas a llegar a esa condición, porque nosotros somos humanos, nosotros somos criaturas. Y cuando esto te dice, entonces, vos sos limitado, nos decía en el capítulo 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la parte de la semejanza nos está hablando de la limitación del hombre. ¿Cómo te habla aquí del aspecto de la limitación? Y justamente diciéndote, de ese árbol tú no puedes comer, de ese árbol tú no puedes hacer nada, porque el día en que lo hagas morirás. Pero uno diría, entonces uno ya tanteano, ese yucata, en realidad no está queriendo decir que Dios te va a matar, que Dios va a agarrar un cuchillo y ¡pum!, de yuca, bueno, de eso, desea cero yuca. No, sino que esta es la advertencia, pero a la conciencia, a la vida, peñan de ya recibía, peñan de yarabe. La nendere pena guasuino peñan de yarare. La nendere y cuasino hoy va eve peñan de yarare. No es que Dios va a venir y te va a dar una capete o lo que sea, o morirás, sino que debo y mangolare manoa. Debo y mangolare neña tende y ande ya poipe ñande yara o yerurande para que vos seas feliz. Es decir, te estás autoeliminando. Es la autoeliminación. Nosotros en estos días, el domingo anterior, habíamos celebrado, ¿verdad?, lo de la ascensión de Jesús al cielo. Y cuando hablaba de la ascensión del cielo, ahí al final, ¿verdad?, decía, comenzaba el que crea se salvará, el que crea se salvará, y el que no crea ya está condenado. Vayan de San Juan, el que crea se salvará, el que no crea ya está condenado. Pero ¿por qué eso? No es que Dios va a venir y te va a condenar, Dios que te va a juzgar, etcétera, etcétera, sino que nosotros mismos, al no creer, nosotros mismos nos estamos perjudicando. Pero cubre muy bien clavo a pesa ya me la clavo al revés añe bueno inupan de hoy inupamina de clavo pesa ya pobre de clavo ha taino ya por mí soco me dai pone malo añe un gata de yente con la añe un gata ñan de yente con la ñamanoa peñan de yarare non depe ñan de yente con la ñamanoa peñan de coere non depe hoy, o sea, nosotros somos infelices, no llegamos a esa felicidad plena, a esa realización a la que fuimos llamados, ¿verdad? Por eso San Agustín, vuelvo a decir algo que ya hemos repetido, ¿verdad?, la semana pasada, al inicio. Inquieto verdaderamente estará mi corazón. Fuimos creados para Dios, ¿verdad? Inquieto estará mi vida, estará mi corazón, hasta que no llegue hasta Dios, hasta que no llegue a ti, mi Señor, ¿verdad? Por eso, cuando te está diciendo, porque el día en que tú lo hagas, el día en que tú quieras parecerte a Dios, el día en que tú quieras hacerte Dios, que te pongas por encima de los demás, el orgullo, el egoísmo, pedía, vea, entonces, ñamanoite, ¿por qué? Y porque nosotros llegamos a una infelicidad total.
Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo en el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que la fuerza del Ruaj o la fuerza de Dios, del Espíritu, nos anime siempre a seguir meditando sobre su palabra y a vivirlo profundamente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana de Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.